Compatriotas, vamos 25 días de paro aquí en Santa Cruz, 25 días de sacrificio, de esfuerzo, de resistencia, de aguantar cercos, de aguantar actos vandálicos, de aguantar el bloqueo de ingreso de alimentos y una arremetida brutal policial que no ha tenido ningún tipo de parangón en los últimos años para decir cómo la policía ha actuado tan parcializada. Es importante decirles que me informaron que aquí no solamente estuvieron 2 comandantes departamentales, aquí estuvieron dirigiendo 7 comandantes departamentales apoyando al comandante departamental de Santa Cruz. O sea, todos los comandantes departamentales de las policías, a excepción de La Paz, estuvieron dirigiendo las operaciones aquí en Santa Cruz, para que sepa. Y es visión, me la pasó un oficial. Otro tema que es importante, no solamente trajeron policías de La Paz, trajeron policías del Beni, trajeron policías de Cochabamba y de Oruro. O sea, y lo que es más triste para la policía, aparte que la policía se prestó a hacernos daño, a lastimar, a atentar en contra de la seguridad de las personas que pacíficamente estaban protestando, encima el gobierno, ¿saben cómo les pagó? Los hacía dormir, les voy a mostrar otro momento, las imágenes, los hacía dormir, duermen en el piso pelado, duermen encima de mesas, duermen tirados sin cambiarse, sin poder tener acceso a ningún tipo de servicio público. O sea, y así aún que los trata tan mal el gobierno, son tan serviles la policía. Lamentablemente esta policía no se respeta ni respeta su uniforme. Pero allá con ellos, es su problema de ellos. Lo que también me preocupa es el hecho de que llevan cerca de 4 días de que 17 ciudadanos que fueron injustamente detenidos, en este momento todavía aún aguardan que un juez vaya a asumir la situación jurídica de ellos. Pero es importante que ustedes sepan que ya se ha vencido el término, porque la Fiscalía tiene 24 horas para tenerlo bajo su control en la aprehensión para que se le tome su declaración informativa. Y el juez tiene otras 24 horas. Y aquí a los jueces se han tomado 72 horas, lo que significa ante los ojos del Código de Procedimiento Penal que estas personas, al haberse violentado los términos de su detención, deben ser inmediatamente puestos en libertad. O sea, libertad irrestricta por las fallas del procedimiento, más allá de que son inocentes, más allá que la policía les puso explosivos en las manos y les sacó fotografías y que los torturó, que eso después debemos ver la forma de denunciarlos a los tribunales nacionales, pero más seguro a los internacionales. Ahora, quiero hablar de un tema, voy a hablar de varios, pero este es un tema que me concierne. Resulta que el muy suelto de cuerpo vocero presidencial indicó que los 5 puntos que planteó el Cabildo, ninguno concierne al Poder Ejecutivo. Que el tema judicial, en el tema de la libertad de los jóvenes que están detenidos, corresponde al Poder Judicial. ¿Cómo va a corresponder al Poder Judicial si el que maneja el Poder Judicial es el Poder Ejecutivo? El ministro de Justicia es el verdadero presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y ayer apareció un señor Robles que había sido el presidente, supuestamente, entre comillas, otro títere, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo no, aquí los jueces tienen que hacer lo que manda la ley. Ese pedazo de infeliz, ese irresponsable, esa marioneta de presidente, no está diciendo la verdad. El Poder Ejecutivo maneja el Tribunal Supremo de Justicia y por tanto apunta telefonazos, está en este momento digitando cuál va a ser el destino de los jóvenes. Y eso viene del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Gobierno. También dijo el vocero que no se puede tocar el tema de los escaños, que eso concierne al Tribunal Supremo Electoral. Pero si el Poder Ejecutivo se encarga en este momento de manejar también el Tribunal Electoral. Y se hacen los que ahora existe independencia de poderes. Esa es una falacia. En ningún momento existe independencia de poder en este país. El Poder Judicial
el Poder Legislativo y el Tribunal Electoral está bajo dominio y predominio de las decisiones que pasan en este gobierno. Así que no existe ningún argumento válido para indicar de que esos 5 puntos directamente no los puede hacer. Ahora no les conviene decir que ellos manejan. Sin embargo, cuando les da la gana manejan y digitan todo lo que va a pasar en esas otras instituciones en las cuales no tienen la dignidad de ser autodeterminantes en sus actos de ellos mismos. Así que ese es un tema resuelto. El otro tema que me causa de verdad estupor y muchas veces molestia es el hecho que veo a Guarachi, a un miembro de la Central Obrera Boliviana, y veo a otra gente, a otros figurones, hablando de que le dan 72 horas a Rómulo Calvo para que se vaya del país, de que el cabildo y que todas las actividades que se realizan en Santa Cruz corresponden a 2 o 3 personas de apellidos croatas. Pues yo les quiero decir que ustedes deben estar, o sea, cuando me refiero a ustedes, a los del gobierno y las supuestas organizaciones sociales, que ya no son las supuestas organizaciones sociales, que son ahora unas raquíticas organizaciones sociales porque las ha carcomido la corrupción, originada obviamente desde el fondo indígena y de todos los mecanismos de prebendalismo de los cuales viven, que en este cabildo, que ha sido el más numeroso, el más multitudinario en la historia del país, jamás nadie, ningún partido, ningún líder, ninguna causa llevó tanta gente a una concentración como la llevó del domingo pasado. Entonces, quiero que sepan que no existe fuerza política que pueda tener el músculo que en este momento tiene Santa Cruz. Pueden juntar a todas las organizaciones sociales que tengan y concéntrenlas donde les dé la gana. Jamás van a tener la capacidad de movilización que la que tiene el pueblo cruceño. El pueblo cruceño no se mueve por 2 o 3 personas. El pueblo cruceño no se mueve por ningún extranjero, porque el pueblo cruceño está mucho más allá de lo que implica la esencia misma de Bolivia. Porque el pueblo cruceño es un sentimiento. El pueblo cruceño es una motivación generada por tanto maltrato del gobierno, por tanta indiferencia, por tanto abuso, por tanta prepotencia, por tanta discriminación. Por eso existe esa conciencia del pueblo cruceño que anda molesta. Y el pueblo cruceño ya no son los Suárez, no son los Gutiérrez, no son los Anglaril, no. El pueblo cruceño es distinto y su composición, su base social de sustentación del tema cruceño. Si algo ha logrado estos 25 días de paro, es que se unan los collas con los cambas más que nunca en Santa Cruz. Los collas que viven, los collas de origen que trabajan acá en Santa Cruz, junto con los cruceños, junto con los chapacos, junto con todas las personas, los ciudadanos bolivianos que han venido de todos los departamentos a vivir, recién o hace muchos años. Y los ha confusionado y los ha vuelto una base tan sólida, tan dura, que eso le debe quitar el sueño terriblemente a Almaz, especialmente a Arce y también a Evo Morales. Porque en su idea debe estar cómo podemos destruir esa capacidad de conciencia, de autoconvocatoria, de concentración. Porque si hay algo que une acá, es el espíritu anti-MAS. Esa gente es totalmente anti-MAS. Y esa gente está molesta, está hastiada de lo que implica tanta discriminación del gobierno. Se supone, fíjense, se supone que un presidente de la República tiene que ser en un Estado republicano como el nuestro. Esto no es de Estado plurinacional, no tiene nada, eso es una payasada. Esta es república. Y eso lo dice el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Somos de forma república, punto. Vamos al tema. Un presidente de la República, un gobierno nacional,
tiene que actuar como un buen padre de familia, y eso lo dice la Constitución en otras palabras. Tiene 9 hijos, tiene 9 personas que atender, y a todos los tiene que tratar con igualdad, a todos tiene que darle respeto, a todos tiene que dar dignidad, tiene que ayudar en su educación, en su salud, en su vivienda, en su desarrollo. Quizás algunos tengan que dar un poco más para ayudar a los más débiles, probablemente, y es necesario. Eso lo tiene que ser. Pero lo que menos puede hacer un padre de familia es hacer que un hijo trate de pegar al otro, o buscar que entre hijos se enfrenten, que entre departamentos se enfrenten. Más aún, y lo peor y lo más detestable del presidente Arce, es de agarrar e inventarse la mentira que lo quieren derrocar. Lo quieren derrocar y que para proteger su gobierno se debe estimular fuerzas como los los multiculturales, que no sé ese concepto de dónde se lo sacaron, ese concepto no existe, es un concepto inventado, los interculturales. No dejan de ser los que eran hijos de mineros que se fueron a trabajar al campo y ahora viven en San Julián o están parte del Chapar, etcétera, etcétera. En el fondo son común y corrientes, son mestizos como nosotros, no tienen nada de especial. Pero resulta que hacen que se enfrenten, que busquen en los gremiales como si fueran adversarios nuestros, cuando los gremiales están acatando disciplinadamente. Y los gremiales salen a vender, no tienen ningún problema, no se están quejando. Los transportistas, fíjense, los transportistas, el transporte pesado, ¿acaso son de apellido croata? Los transportistas son Mamani, son Condori, etcétera, etcétera, y están firmes en este tema. Entonces no es un tema que nos haga ver de que esto está manejado por 2 o 3 personas y que nosotros, los 2 millones de personas que fuimos al Cabildo, somos unos tristes marionetas, como son esos que empiezan a amenazar a Santa Cruz. Y el presidente ni siquiera tiene la capacidad de decirle, a ver, cállense, no me ayude, compadre. Porque le están diciendo a esa gente que busca violencia y a los tontos que han gritado, guerra civil, guerra civil. Con el músculo que tiene Santa Cruz les hubiese podido decir dónde, cuándo y dónde la quieren. Porque Santa Cruz sí tiene una capacidad para poder hacerle frente a cualquier fuerza social. Y ese es un tema que debe evitar el gobierno, es la provocación. Debe dejar de incitar al odio, de incitar a las diferencias. Nosotros somos todos bolivianos. Y más allá, y mucho más allá de lo que se empezó a tocar hoy día como un tema central en uno de los 5 puntos del Cabildo, que Santa Cruz verá la forma de revisar su relación con el Estado Nacional, que no se refiere a que exista ningún peligro de que se pueda dividir el país, ni que Santa Cruz se independice de Bolivia. No se quiere decir eso. Lo que se quiere decir es que tenemos que tener todos un tratamiento justo y equilibrado. Si bajo este mecanismo no nos dan lo que nos corresponde, entonces veamos un mecanismo en cual, adoptando los procedimientos constitucionales, se nos conceda lo que nos corresponde por derecho. Simplemente es eso. O sea, es revisar nuestra relación con el país y con el gobierno, ya que el gobierno solamente viene a sembrar odio, violencia, discrimina, habla mal de nosotros, no nos escucha. Qué pena que un presidente hasta el día de hoy, en estos 25 días, no le he encontrado una sola palabra de autocrítica. Que sea autocrítico, por lo menos diga que se equivocó en algo, o que va a tener la voluntad de escuchar y de entender a los cruceños. Situación que hasta el día de hoy no se ha propuesto. Y si bien habla de que ahora están hablando que Santa Cruz que buscan independizarse, que eso es falso, con seguridad él debería más preocuparse de tratar de entendernos a nosotros. Porque Santa Cruz tiene todo para poder subsistir solo sin Bolivia. Pero no se trata de eso. Nosotros somos parte del Estado boliviano y queremos seguir siendo parte del Estado boliviano y hay que trabajar en eso. Pero hay que trabajar desde el gobierno nacional. Pero si el gobierno nacional
sigue metiendo más problemas, conflictuando los escenarios, con seguridad que estas ideas van a ir convirtiéndose en peligrosas ideas, porque está generando mayores ideas que en este momento nadie está pensando en independizarse de Bolivia, sino lo que se está pensando es cómo tener tratos preferenciales, no tratos preferenciales, sino tener tratos similares en otro tipo de regímenes como existe en la Constitución Política del Estado. Todos somos iguales ante la ley en Bolivia, se supone, pero no es así. El artículo 289 de la Constitución Política del Estado habla de la autonomía indígena originaria campesina y dice: autonomía indígena campesina consiste en el gobierno como el ejercicio de la libre determinación de los pueblos cuya población comparte territorio, cultura, historia, organizaciones, instituciones jurídicas, políticas sociales y económicas propias. ¿Y por qué solamente van a tener esos privilegios los que son indígenas? Eso no tiene ningún tipo de razonamiento. Nosotros podemos también plantear tener ese tipo de autonomía. Así que el trabajo más importante que en este momento se tiene, luego de lograr los resultados que sean en el 2024 y se modifique la estructuración de las circunscripciones, del tema de los escaños, el tema de la distribución económica, etcétera, etcétera, está en que debemos profundizar la autonomía como el mejor mecanismo para tener una mejor relación con el Estado. Y el Estado debería también atender y ver la forma de una situación que es muy importante. Todos somos hijos de la misma patria. Todos somos hijos de Bolivia. Todos queremos pertenecer a Bolivia. Todos amamos Bolivia. Pero si hay algo que nosotros reclamamos y es parte fundamental de lo que implica la necesidad del pueblo cruceño, es que seamos también tratados como bolivianos. Pero este gobierno no nos trata como extranjeros, nos trata como enemigos, nos trata como adversarios, nos trata como gente que hay que destruir, como gente que hay que eliminar, como gente que hay que tratar mal. Y ahí es donde se equivoca. Y ahí es donde el gobierno mismo genera una respuesta fuerte y contundente y masiva, como el cabildo pasado del domingo. Así que, queridos compatriotas, a 25 días, Santa Cruz está firme, está sólida y más convencida que nunca que no se equivocó en ir a este paro, porque este paro nos ha demostrado que es uno de los mecanismos más coherentes, más fuertes y más contundentes para que el gobierno, más allá que diga que no lo entiende y que no lo acepta, que Santa Cruz está cambiando al país y está cambiando totalmente a Bolivia. Nos vemos mañana.